Bien, muchachos, nuevamente a todos y a todas ustedes, muy buenas noches, bienvenidos, ¿cierto?, a la clase nuevamente de Historia, Geografía, Estudios Sociales. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿cierto?, por supuesto, a través del material que hemos dispuesto, sin antes, ¿cierto?, recordarles que mañana tenemos consejo de curso, ¿ya? Y es muy necesario, chicos y chicas, por favor, que dentro de sus posibilidades se puedan conectar, ¿ya? Porque hay información bastante importante respecto a cómo vamos a seguir trabajando durante el año y nuevas cosas también que se van a sumar, ¿ya? Para que por favor también usted lo tenga en consideración y pueda, por supuesto, ¿cierto?, tener la información precisa, ¿ya? Vamos a ver entonces, aquí. Con respecto al horario, si mal no recuerdo, había dicho a las 19 horas, ¿ya? A las 7 de la tarde, ¿ya? Sí, creo que ese era el horario, ¿ya? De 7 a 7 y media más o menos, ¿ya? No más que eso, ¿bien? Coméntenme, ¿ven la pantalla que está siendo compartida o no? Sí, profe. Sí. Perfecto, muy bien. Continuamos entonces, ¿cierto?, con nuestra unidad, ya que para el Ministerio, por supuesto, es la unidad número 2, pero nosotros, ¿cierto?, a través del dinamismo que tienen, pudimos el poder desarrollarla, ¿ya? Geografía humana, ¿cierto?, de la región. Antes de comenzar, me gustaría, ¿cierto?, que pudiésemos recordar que estuvimos hablando o viendo la clase anterior, ¿ya? Más que nada, ¿cierto?, para hacer un pequeño flashback en torno, ¿cierto?, a la situación. Solange tiene la mano levantada. Señorita Solange, por favor. No, bueno, profe, hola, no se me pasa a llevar que estoy con el celular, disculpe. Ya, perfecto. Señorita Solange, ¿y no se anima quizás a responder qué estuvimos viendo? ¿Qué recuerdan de la clase anterior, chicos y chicas? ¿Pasa palabra? No. Pasa palabra, dice, ¿ya? ¿Alguno, alguna? ¿Alguien recuerda? ¿De la demografía? Perfecto, muy bien, ¿cierto? Trabajamos sobre el concepto de demografía, ¿El excelente. censo? Ya, sobre el censo, muy bien. ¿Cuál más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, si yo les preguntara qué era la demografía o qué utilidad tenía el censo para la demografía, ¿qué habíamos dicho sobre eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien por ahí? Lea nomás sus apuntes, revise, ¿cierto? No hay ningún problema. Ya es parte de su memoria lo que usted anota. Para tener la información sobre la ciudadanía, como el desarrollo, Perfecto. la evolución, se podría decir, no sé si es la palabra correcta. Sí, por supuesto, en términos sociales, por supuesto que sí. Muy bien, Solange, es una muy buena respuesta. Excelente, muy bien. ¿Y por qué el censo era una herramienta de la demografía, chicos y chicas? ¿Alguien recuerda eso? Para tener el conteo de los habitantes. Perfecto, señorita Andrea. Muy bien, ¿cierto? Para poder Y identificar a los estudiantes. ¿Carlos? para mejorar la distribución de los recursos del Estado. Excelente, muy bien. Buena respuesta también. Muy bien, Carlos, ¿cierto? El censo, entre otras cosas, también nos va a servir para que a través de la administración pública puedan, ¿cierto?, ser dirigidos los recursos a los lugares que más se necesitan, ¿ya? Recuerden que eso habíamos conversado también, ¿cierto?, se valida a través del video que estuvimos viendo. Excelente, muy bien, chicos. Bien, sin embargo, nosotros habíamos dicho, y para también dar comienzo, ¿cierto?, a la clase de hoy, habíamos dicho, chicos y chicas, que, entre otras cosas, la demografía iba a perseguir su capacidad cuantitativa, ¿cierto?, en torno a la población específica. ¿Qué quiere decir esto? El poder saber, bajo ciertos criterios, cuántas personas éramos, ¿cierto?, y algunas otras estructuras de población que hoy día también vamos a ir viendo, ¿ya? La clase anterior, en el último episodio, en la última parte, hablamos sobre las estructuras de distribución de población, que eran 3. ¿Quién recuerda cuáles eran esas, chicos o chicas? ¿Alguien lo recuerda? Que en términos generales nosotros decíamos, la población puede ser dividida bajo 3 criterios o puede ser entendida bajo 3 grandes estructuras. ¿Alguien se acuerda? Les ayudo con una quizás. A ver. El sexo. Ese era el primero. ¿Qué más? La edad. El sexo, la La edad edad, y La mortalidad. sexo, edad y falta una. Mortalidad y nacimiento. No.
Educación, profe. Tampoco, no adivinen. ¿Qué era? ¿Alguien recuerda? Sexo, edad y... Si estamos hablando de algo cuantitativo, ¿qué puede ser? Cantidad. Cantidad. Muy bien, Solange, ¿cierto? Edad, sexo, cantidad. Ya, recuérdelo, anótelo, ¿cierto? Por favor, recuérdelo porque es parte importante de este trabajo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos sobre la distribución cualitativa, ¿cierto? Y cuantitativa, por supuesto, en términos demográficos, nosotros vamos a tener estos tres grandes criterios, ¿ya? Estas tres grandes estructuras que nos van a ayudar a entender a la población o poder leerla, ¿cierto? La cantidad de habitantes, ¿cierto? La cantidad de habitantes, el sexo, ¿cierto? De la cantidad, y ¿cuál más? ¿Cuál es el otro? Cantidad, sexo y edad, ¿cierto? Edad. Muy bien, excelente. Vamos entonces, ¿cierto? De lleno con la clase de hoy. Nosotros hoy día, ¿cierto? Vamos a desarrollar lo que la clase pasada, ¿cierto? Cerró en definitiva las ideas, y ya comenzamos con la clase para que usted también vaya tomando apunte, que son las pirámides de población y la estructura de población en sí mismo. ¿Bien? Hoy día nosotros vamos a, y como objetivo de la clase, reconocer y caracterizar la estructura ¿de qué? De la pirámide de población. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Para poder, ¿cierto? Desarrollar o poder reconocer cuál es la importancia que una pirámide de población, entre otras cosas, por ejemplo, tiene, ¿cierto?, para una sociedad, ¿ya? Como un formato, como una herramienta, como la posibilidad, ¿cierto?, que nosotros tenemos de poder investigar, ¿cierto?, respecto a la sociedad, ¿ya? Para que lo tenga, ¿cierto?, muy, muy presente. Cuando nosotros entonces hablamos, en definitiva, sobre las pirámides de población, en términos generales, chicos y chicas, nos vamos a encontrar con este tipo de estructuras. Bien, se le llama pirámide porque, si se dan cuenta, tiene o se asemeja bastante, ¿cierto?, a una forma piramidal. Y fíjense acá, acá se cumplen los tres criterios de investigación demográfica o no, que es una pregunta de prueba, de hecho, casi. ¿Qué cree usted? Recordemos, ¿cuáles eran los criterios de la estructura de población? Edad, sexo y cantidad. Perfecto. ¿Están ahí los tres o no? Sí. Yo A creo ver, que sí. ¿usted cree que sí? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Vayan ahí ocupando el chat también si es necesario para poder ir profe. viéndonos. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes dicen que sí? Perfecto. A ver, don Carlos, mire, usted que fue el primero en contestar. Vamos con el primer criterio, el criterio de la cantidad. ¿Dónde lo ve usted, don Carlos Castillo? Abajo. ¿Cómo, perdón, profe? De nuevo, cuando hablamos sobre los criterios, ¿cierto? O sobre la estructura de la población, hablamos de estos tres grandes espacios, cantidad, edad, Sí. ¿cierto?, y sexo. Vamos con el primero. ¿Dónde usted ve reflejada la cantidad? ¿En qué parte de esta pirámide? Las barras. En las barras, en esta parte de acá. Ajá, sí. Ya, perfecto. ¿Y estas cómo sabe usted qué es cantidad? De acuerdo a al porcentaje. Perfecto, muy bien, ¿cierto? Acá hay una pequeña pillería, esta es una pirámide de población de España de 1990, solo como ejemplo, que nos representa la cantidad, pero la cantidad en proporciones, el porcentaje, ¿ya? Y yo les dije que esto lo Claro. voy a hacer en miles, en millones, ¿cierto? O también por porcentaje. Pero muy, muy bien, Carlos, siempre, y chicos, chicas, presten atención a esto y anótenlo por ahí, porque esta clase va a ser muy práctica, ¿ya? Siempre, ¿ya?, las pirámides de población van a tener en este lugar, en la base, ¿ya?, los espacios cuantitativos, ¿ya? Esto quiere decir las cantidades, ¿ya? Eso es lo primero. Después vamos a ir, ¿cierto?, ir verificando cómo se ordena, entre otras cosas. Perfecto, muy bien. Vamos con, a ver, ¿quién más contestó ahí en el chat? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Sacha, ¿dónde estás? Querida Sacha, ¿estás por ahí? Sí, dígame. Sacha, muy bien. Carlos nos dijo, ¿cierto?, que la cantidad estaba representada acá. Excelente. Quizás una pregunta que a simple vista se ve, pero también es necesario poder preguntarse. ¿Dónde estaría entonces la edad representada en este lugar?
Se lo pregunto a usted, Sacha. ¿Dónde estaría representado esta parte? Los números que están en la parte izquierda, la parte azul, Ya, en los números que en están, la parte ¿dónde? de la edad, ¿Acá? ¿Aquí? ahí, ahí. Aquí, perfecto, muy bien. Ay, ¿Sí? me rayó la pantalla. Ya, perfecto, no, excelente, súper, súper bien. ¿Ya? Que de hecho, muchas gracias, Sacha, es bastante simple de poder reconocerlo, pero también se cumple, chicos y chicas, el mismo patrón, ¿ya? Mientras que, como verdad absoluta, siempre vamos a tener la cantidad acá abajo, ¿ya? Por una parte, la edad representada, ¿cierto?, va a estar a la izquierda de nuestra pirámide en términos verticales, ¿ya? Cuando yo la clase pasada les hablaba, ¿cierto?, sobre estos ejes, ¿bien?, entre, ¿cierto?, el eje horizontal y el eje vertical, estos van a ser nuestra base, ¿cierto?, y que están aquí representados en definitiva, para poder construir una pirámide de población, ¿ya? Mientras que el eje vertical, ¿cierto?, que es el que va en subida, ¿cierto?, siempre va a representar la edad de menos a más, siempre, chicos, como verdad, de menos a más, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no es de menos a más, le queda al revés la pirámide, ¿ya? Para que lo tenga en consideración. Y por otro lado, ¿cierto? Siempre acá abajo, en el eje horizontal, vamos a tener la característica, ¿cierto?, de la cantidad, ¿ya? Y nos falta el último. ¿Cuál nos falta, chicos o chicas? ¿Qué criterio nos Sexo. falta? Sexo. El sexo, muy bien, señorita Carolina, ¿cierto? El sexo en torno a varones y mujeres, que muy bien, ¿cierto?, va a estar representado acá. Y acá se plantea una línea imaginaria, ¿ya?, que es conocida como la línea cero, ¿ya?, porque efectivamente, ¿cierto?, está acompañada de la base con un cero, fíjense ahí en la imagen. Y de ahí hacia arriba, ¿cierto?, esta se distribuye hasta el tope de la edad, ¿ya? Para un lado, y esto puede ser definido por ustedes, no está catalogado, ¿cierto?, como una estructura base. Ustedes pueden disponer de las mujeres hacia acá, los varones hacia acá, o seguir el mismo patrón, ¿ya? En términos simples, chicos, de esto se compone una pirámide, ¿ya? Y esta, ¿cierto?, es la estructura base. Hasta acá, ¿tienen alguna duda o alguna consulta, chicos y chicas? No, nada. profesor. Perfecto, muy bien. Vamos entonces avanzando, ¿cierto? Porque tenemos bastante idea que ver. Cuando nosotros, chicos y chicas, ¿cierto?, hablamos, en definitiva, sobre la estructura, la composición y la distribución de la población, ¿ya? Efectivamente, hay ciertas características que nosotros vamos a tratar de identificar a través de estas pirámides, o vamos a tratar de representar. Recuerden, ¿cierto?, que el censo va a ser la herramienta por excelencia para que nosotros podamos conocer o distinguir cuantitativamente, ¿cierto?, a una sociedad. Y nos preguntamos diferentes cosas, cómo son tus vecinos, hay características comunes que, de la manera, ¿cierto?, en cómo tú y tu familia viven, cómo lo hacen las familias del mismo sector, ¿cierto? Y todo esto es estudio demográfico, ¿ya? Y podemos, ¿cierto?, ir trabajando esta idea, ¿ya? Quizás dentro del lugar donde usted vive, ya sea blog, departamento, casas aisladas, casas variadas, pasajes, avenida, nos vamos a encontrar con ciertos patrones reiterativos. Quizás la misma cantidad de personas viviendo en un hogar, ¿cierto? Quizás la misma edad, tal vez el mismo nivel, y por sobre todo acá en Chile sucede eso, el mismo nivel socioeconómico, ¿ya? Y reflexiona un poquito frente a esto, ¿bien? Hoy día nuestra geografía de piso, ya llámese de esa manera a la distribución de población dentro de la región metropolitana, está fuertemente asociada a la capitalización personal. Cuando yo hablo sobre la capitalización, chicos y chicas, personal, estoy hablando del poder adquisitivo que usted y yo, ¿cierto?, y todas las personas podamos tener, ¿bien? Y en términos simples, estoy diciendo que las personas, ¿cierto?, que tienen más o menos los mismos ingresos económicos, suelen distribuirse en más o menos los mismos lugares, ¿ya? Por ejemplo, o no, demos un ejemplo, a ver, voy a buscar a alguien, quiero que hable, ¿no? Andrea Barca, ¿dónde estás? Ahí estás. Mi niña estimadísima. Miren, síganme la idea. Yo lo que estoy diciendo, ¿bien?, es que nuestra geografía de piso, ¿cierto?, de Santiago, o sea, el cómo se ordena Santiago, está fuertemente influenciado por sobre todas las cosas, ¿cierto?, la capitalización personal. Cuando nosotros hablamos de capitalización, estamos hablando de los ingresos económicos que uno tiene, ¿ya? O sea, las lucas con las que uno cuenta. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Ya? Ya, perfecto. Si usted me dice, profe, no entiendo, me dice, ¿ya? Entonces, frente a eso, ¿cierto?, necesito que usted me dé un ejemplo de cómo se ve eso.
¿Usted me podría dar un ejemplo? En realidad no, profe. Ya. Yo le voy a poner un ejemplo a usted, y quiero que usted me lo explique. No es que yo quiera, ¿cierto?, hacerle la vida imposible, es para que podamos ir conversando, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que gana 300.000 pesos mensuales, y que es jefe o jefa de hogar, ¿cierto? Y que tiene, no sé, 4 hijos, ¿cierto? Y vive con su pareja, pero solamente él o ella trabaja. ¿Puede vivir con 300.000 pesos en Locurro, Vitacura, por ejemplo? No, para nada, pues, profe. Para nada, ¿cierto? Por otro lado, y les voy a poner un ejemplo muy cercano para que, ¿cierto?, vayamos entendiendo. En Bajos de Mena, ¿cuántas personas habrán que ganen alrededor de 35 millones de pesos mensuales en términos legales? A eso me refiero. No nos vamos a meter en otro lado, sabemos que ahí podemos tener quizás algunos aparatos. Pero, ¿cuántas personas que viven en Bajos de Mena, Puente Alto, ¿cierto?, en el lugar donde nosotros estamos, ganarán 35 millones de pesos mensuales líquidos? ¿Ni el alcalde o sí? Habrá gente, al alcalde gana menos, ya gana menos, gana alrededor de 6, 7 millones de pesos, ¿ya? Que no es menor, ¿ya? Yo creo que ninguna. Yo también creo lo mismo. Quizás puede que haya quizás alguna persona. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque efectivamente, chicos, ¿ya?, cuando nosotros hablamos ya sobre la distribución demográfica, vamos a notar que nuestros pares, que nuestros vecinos, que nuestra realidad se asemeja mucho a la realidad de la persona con la que yo convivo o con la persona, ¿cierto?, que vive dentro de nuestra cercanía, ¿bien? Porque tenemos, ¿cierto?, un marco cultural parecido, porque tenemos quizás una tradición dentro del espacio, ¿cierto?, determinado. Mis papás vivían ahí, mis abuelos vivían ahí, yo vivo ahí, mi hijo va a vivir ahí, no lo sé, ¿ya? Estoy poniendo un ejemplo. Y por otro lado, como yo le decía a la señorita Andrea, y bueno, a todos, ¿cierto?, el poder también adquisitivo que a mí me permite o no vivir en ciertos sectores, ¿ya? Yo por mucho que quisiera comprarme un departamento en San Alfonso del Mar, no lo puedo hacer, ¿ya? Porque no tengo los ingresos, ¿cierto?, para poder hacerlo. Pero hay otras personas que sí. Y esto Profe, va, enseguida doy la palabra, y esto, chicos y chicas, para que lo puedan entender, va también modelando la estructura de nuestra sociedad. ¿Bien? Por eso, cuando nosotros hablamos del sector oriente y del sector poniente de Santiago, tenemos abismantes diferencias. Solange, creo que usted fue la que me quería preguntar. no era como más o menos lo que está diciendo usted, es como bueno, los bajos recursos, menos recursos, como se dice vivir en la periferia, los que tienen mayores, viven como más céntricos, más la plusvalía que la puedan eh, financiar. Claro, efectivamente, es una buena reflexión. Y eso lo vamos a ver más adelante, chicos, ¿ya? Hay algunos contenidos que nos van a llevar a entender esto. Pero en este momento necesito entonces que usted entienda que las categorías siempre van a estar asociadas a este espacio, ¿ya? Específicamente, ¿cierto?, a la población, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, ¿ya?, sobre una pirámide poblacional, vamos a hablar por sobre todo, y ojo con esto, ¿cierto?, vamos a hablar por sobre todo de una herramienta, ¿ya? ¿Una herramienta de qué? De la demografía, ¿bien? Que va a ser utilizada, ¿cierto? Recuérdenlo por favor, para estudiar la composición a través de estas estructuras o estos criterios, por edad, por sexo y por cantidad, ¿ya? Eso es lo que hace una pirámide de población, chicos y chicas, ¿ya? Para eso son construidas, ¿bien? Y para eso también nos sirve, para nosotros tener un mapeo general respecto a cómo es una sociedad, una estructura determinada, entre otras cosas. Bien, cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Y nuevamente vamos a reiterarlo, cuando nosotros hablamos sobre una pirámide de población, vamos a tener una estructura específica, ya que lo habíamos visto. Recuerden, estos dos ejes, ¿cierto?, que van a constituirla, ¿bien? Y tal como se menciona en la imagen, dice, en la pirámide quedan reflejadas las proporciones respecto al total de la población, ¿ya?, que son números, ¿cierto?, de hombres a la izquierda en este caso, y mujeres a la derecha. Y los diferentes de grupo de edad, ¿cierto?, de 5 en 5, por ejemplo, representado en las barras, ¿bien? Cuando nosotros tenemos este tipo de información, o por qué es necesario, si usted se pregunta, mantener, ¿cierto?, activa esta estructura de investigación demográfica, es primero porque nos permite conocer a nuestra propia sociedad, ¿bien? Lo hemos venido repitiendo, ¿cierto?, hace un tiempo atrás, en términos cuantitativos, recuerden, ¿ya?, hablando de demografía. Y, por ejemplo, cuando yo veo una pirámide de población, que ya lo vamos a ver, ¿cierto?, in situ, puedo observar, ¿cierto?, el envejecimiento de una población, puedo también observar quizás el nacimiento o la mortalidad, la tasa de natalidad o de mortalidad, ¿cierto?, de una población,
E incluso puedo ver los efectos que puedan tener diferentes crisis, ¿cierto? O inconvenientes en una sociedad determinada. Por ejemplo, chicos y chicas, ¿ustedes creen que el coronavirus puede afectar a la estructura de una población? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿Por qué? ¿Por qué sí? por la mortalidad. A ver, Gloria, ¿cómo es eso? ¿Cómo la mortalidad? No hemos visto eso, así que ¿qué mortalidad según lo que usted cree? No, pero por lo que usted mismo estaba diciendo ahora, pues profesor, A ver, sí, cuénteme. supuestamente por decir el COVID, como ha fallecido tanta gente en una de las pirámides poblacional, en el rango de edades, ya disminuye más la cantidad. No sé si me explico ¿No? bien. Sí, por supuesto. Alexander ahí dice, siéndole sincero, no lo sé, está bien. Y bueno mire, lo felicito. Qué bonito que pueda también usted tener la humildad de decir que no lo sabe. Y para eso estamos acá, de hecho, para poder aprender. Y Gloria, ¿cierto?, habla muy bien también respecto a esta situación. Por supuesto que cualquier crisis, pero por sobre todo quizás esta crisis sanitaria que estamos viviendo, va a tener consecuencias en una sociedad, ¿bien? Sobre todo esta crisis. Y sobre todo en términos de población, por lo que es evidente, la gente, chicos y chicas, se muere, ¿bien? Y acá también, ¿cierto?, aprovechamos quizás de poder concientizarnos a nosotros mismos, ¿bien? Si nosotros salimos, ¿cierto?, sin necesariamente tener que salir, estamos exponiéndonos, ¿cierto?, a que nuestra familia, uno mismo, las personas queridas, quienes viven alrededor de nosotros, también, ¿cierto?, se contagien. Y efectivamente esto trae consecuencias, ¿cierto?, entre otras cosas, como la muerte de las personas, ¿bien? Si nosotros hacemos un estudio demográfico frente a esta situación, por supuesto que nosotros podríamos decir que la estructura de la población chilena, y en términos mundiales, por supuesto, cambia, ¿ya? Porque muere más gente de lo que uno acostumbra, ¿cierto? O de lo que según el espacio natural nos propone. No estoy diciendo que sin el coronavirus la gente no muere. La gente muere todos los días, a cada rato, en todo momento, ¿bien? Lo que estoy diciendo es que hay procesos que aceleran este tipo de situaciones. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, el COVID, ¿ya? El COVID-19 o el coronavirus, ¿ya? Que afecta, ¿cierto?, directamente a la estructura de la población porque muere más gente de lo que uno espera, ¿bien? Por otro lado, y para no ser tan fatalistas, si hay, por ejemplo, la posibilidad, ¿cierto?, de poder generar un bienestar general dentro de una población, está demostrado también, ¿cierto?, que la población suele crecer numéricamente, ¿ya? La gente anda más feliz, anda más contenta, gana más dinero, ¿cierto? Y nacen más hijos, ¿ya? No me pregunten por qué, pero efectivamente nace, cada uno sabrá, ¿cierto?, cómo se hace, ¿ya? Pero evidentemente, chicos y chicas, todos los patrones sociales abundan también en un espacio numérico, ¿ya? Cuando nosotros entonces, nuevamente, hablamos sobre las pirámides de población, efectivamente vamos a hablar sobre una herramienta nuevamente gráfica que nos va a ayudar a poder entender a la sociedad, pero por sobre todo que nos va a dar información importante respecto a cómo esta sociedad está funcionando. ¿Bien? Hasta acá, chicos y chicas, porque he dicho mucho. ¿Me siguen? ¿Hay algo que no se entiende? ¿Sí? ¿No? Necesito retroalimentación. No tengan miedo de decir que no lo entiende, ¿ya? Muchas gracias a Solange por su dedito arriba, ¿cierto? Excelente. Yo no entiendo, profesor Carla Caro. Ya, Pasa que Carla, se muy me bien. cortó el No, perfecto. teléfono. Se me... Ya, perfecto, pero se te cortó, no hay problema. Mira, Carla, vamos de nuevo. Estamos hablando de las pirámides de población. ¿Me sigue, cierto, Carla? Sí, ¿Estás ahí? Ya, perfecto, muy bien. sí. Estamos hablando, ¿cierto?, de las pirámides de la población. Las pirámides de población son representaciones gráficas de los comportamientos poblacionales en términos cuantitativos, ¿cierto? Hasta ahí nosotros eso deberíamos entenderlo. O sea, representa cuánta gente y en cuántas cantidades, ¿cierto?, hay dentro de una sociedad específica, ¿ya? ¿Para qué sirven, cierto, estas pirámides? Entre otras cosas, es para otorgarnos información. ¿Respecto de qué? Es la pregunta. Respecto de la sociedad específica que se está investigando. La cantidad de habitantes, la edad de los habitantes y el sexo de los habitantes. En términos simples. ¿Bien? Y por otro lado también nos ayuda a poder comprender dinámicas de población. ¿Cuántas personas nacen? ¿Cuántas personas mueren? ¿Cuántas personas hay en cada escala, ¿cierto?, etaria? El envejecimiento de la población, el equilibrio o desequilibrio entre sexos. Hay más mujeres, hay menos mujeres, ¿cierto?
el efecto demográfico que pueden tener distintos espacios, entre otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, hasta hace algunos años atrás se hablaba que en proporción habían 3 mujeres por cada hombre en el mundo, ¿ya? O sea, por cada hombre que habían 3 mujeres, ¿ya? Eso quiere decir que hay 3 veces más mujeres, ¿cierto?, en el mundo que hombres, ¿ya? Y esto se logra entender gracias a las pirámides de población. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí, chicos y chicas? Mi interés es que aprendan. Sí, ¿Sí? profe. Perfecto, excelente. Continuemos. Continuemos. Veamos. Avanza. Ya. ¿Cómo leer una pirámide? Entonces, lo habíamos dicho, pero es bueno que lo reiteremos, ¿cierto? Y después lo vamos a ir ensayando. Hay 3 puntos que nosotros tenemos que tener claro. Primero, que las pirámides se componen de 2 ejes, ¿ya? Y lo vamos a ver enseguida. Uno horizontal, recuerde que está abajo, que representa el porcentaje o la cantidad de población, ¿cierto?, que está aquí abajito, y uno vertical, ¿cierto?, que plantea los rangos de edad de 5 en 5. De 0 a 5, de 0 a 4, porque el 0 también se cuenta, del 0 a 4, de 5 a 9, y así sucesivamente, ¿ya? Hasta el 85, el 90, el 100. ¿Verdad? Parece que ya, no estoy seguro. Parece que fue sin querer. Y de la misma manera, tenemos 2 columnas, ¿cierto? Una a cada lado, en donde por una parte tenemos los hombres a la izquierda casi siempre, y las mujeres a la derecha, ¿bien? Y la barra, como tercer punto, de datos numéricos, en donde, ¿cierto?, se va a dibujar la información, ¿bien? Vamos a ver. Espérenme un segundo, chicos, nos quedan ahí todavía algunos minutos. Tenemos la misma, ¿cierto? Información, tenemos la misma pirámide, ¿ya? Tenemos el rango etario, tenemos el rango, ¿cierto?, en cantidad, tenemos, ¿cierto?, los 2 paralelos que son los hombres y las mujeres, por tanto, sexo, edad, cantidad. Pero acá hay algo que ustedes tienen que entender, porque si no, porque ustedes van a tener que hacer una pirámide de población, ya les voy a decir cuándo, tienen que tener ojo con lo siguiente. Cuando uno marca esto, ¿ya?, cuando uno hace el eje como tal, hay ciertos patrones que uno tiene que sí o sí seguir. Primero, lo que yo les decía, de 5 en 5, de 0 a 4, de 5 a 9. Siempre se tiene que comenzar, ¿cierto?, una pirámide de población con un 0, ¿ya? Porque, en definitiva, los bebés que tienen menos de un año, de esta manera, ¿cierto?, son contabilizados, ¿ya? Espero que lo estén notando, ¿bien? Si usted sigue la escala de 5 en 5, usted puede seguir hasta la edad que usted quiera, ¿ya? Pero efectivamente, si pone 300, no hay ningún ser humano que haya vivido 300 años, ¿ya? Entonces, casi siempre, ¿cierto?, uno, con la tabla de información, en este caso yo después les voy a entregar, específica, lo que hace, ¿cierto?, es buscar la edad más alta y uno la coloca acá, ¿bien? Siempre respetando los intervalos de 5 en 5, ¿ya? Por otro lado, fíjense acá, yo les había dicho que acá hay una línea imaginaria, ¿bien? ¿Me siguen, cierto? ¿Están ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Presten atención en esto. Yo les había dicho que acá hay una línea imaginaria que es la línea 0, ¿ya? Y supongamos que acá son, en vez de porcentajes, son de 1000 en 1000, ¿ya? 1000, 2000, 4000, 6000, ¿bien? Lo que uno tiene que hacer, ¿cierto?, es, disculpen, ahí sí. Lo que uno tiene que hacer, chicos y chicas, es siempre colocar el 0 en el medio, ¿ya? Siempre. ¿Por qué? Porque el orden creciente, ¿ya?, de una población, ¿bien?, va a estar hacia los extremos, ¿ya? O sea, de menos a más, de menos a más, ¿bien? Es como el plano, ¿cierto?, matemático de los números positivos y negativos, ¿ya? El 0 siempre va a estar al medio y de aquí para allá, ¿cierto?, van a ir subiendo y de aquí para allá, ¿cierto?, también van a ir subiendo, ¿ya? Y efectivamente, chicos y chicas, en este caso se respeta este espacio, ¿ya? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profesor. Ya, disculpen que sea tan reiterativo, pero necesito, ¿cierto?, que puedan entenderlo. Si no, si se pierden, me dicen, ¿ya? Perfecto. Teniendo ese patrón, nosotros ya tenemos más o menos armada, ¿cierto?, la pirámide de población. ¿Bien? Sin embargo, cuando nosotros tenemos esta información, ¿cierto?, que puede ir de 1000, de 10.000, de 1.000.000, ¿cierto? Y eso tiene que verlo también a partir de la tabla de datos que yo les voy a entregar, ¿ya? Y también, ¿cierto?, verificar cuál de los extremos van a ser, ¿cierto?, su sexo, si usted va a colocar varones acá y mujeres acá, o viceversa, ¿ya? Va a tener todo más o menos armado, pero va a tener un problema.
no va a tener esto, porque esto es lo que usted construye. ¿Bien? Y esto se hace, chicos y chicas, de la siguiente manera. Por ejemplo, miren, siempre fíjese desde las cantidades, de ahí en adelante, ¿ya? Las tablas, ¿cierto? Con la información demográfica siempre vienen ordenadas, ¿ya? Y vienen ordenadas según la edad, ¿bien? Y por ejemplo, una tabla te va a decir, ¿cierto? Que en una población determinada hay de 0 a 4 años alrededor de 12% de personas, ¿ya? Lo que estoy diciendo, ¿cierto? Es que en esta población el 12% en España en 1990, el 12% de la población total eran varones, por ejemplo, de 0 a 4 años. ¿Cómo represento eso? Porque yo en este sentido lo estoy leyendo. Si usted se da cuenta, ya, yo busco 12%. ¿Varones o mujeres? Varones, ya, varones. 12%. ¿Cuántos habían, cierto, de 0 a 4? Y busco. A ver, 0, 4, 12%. ¿Bien? Si yo pregunto, entre los 55 y los 59 años, ¿cuántas personas habían? Yo busco mi tabla, ¿cierto? Que es la tabla de información que después les voy a entregar, ¿ya? Entre 55 y 59 años, y busco. A ver, la tabla me dice que hay alrededor de 4%. Entonces, yo veo 55 a 59, acá, 4%, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí, chicos, o se perdieron? Estamos Sí. bien. Ya, Sí, porque esto es un profe. poquito quizás más complicado, pero no tanto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Porque yo a usted le voy a entregar, ¿cierto? Una pirámide muda, ¿ya? Así se llama, que son estos datos, ¿ya? Pero no va a tener la pirámide, y eso lo va a tener que construir usted. Usted lo que va a tener que hacer, ¿cierto? Con la estructura, y con lo que yo también le voy a otorgar, ¿cierto? Va a tener que ir haciendo estas barras, ¿ya? Llenándolas, ¿bien? Esta ya está lista, ¿bien? Pero efectivamente yo le voy a entregar estos datos y usted va a tener que ir haciéndolo. ¿Y cómo se hace? A razón de lo que estamos diciendo. Yo lo primero que hago es ver si en la tabla son hombres o mujeres. Eso es lo primero, ¿ya? Si son hombres, acá. Si son mujeres, acá, ¿ya? O según la distribución que usted haga, ¿bien? Y luego de eso, ¿bien? Voy de menos a más, ¿ya? Para así no enredarme, ¿bien? Entonces, en la tabla me dice, supongamos que estos son miles, ¿ya? En la tabla me dice, las personas de 0 a 4 años son 10.000. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar acá, de 0 a 4 años, ¿cierto? Siguiendo esto, y voy a buscar el número, ¿qué número? ¿Qué número busco? Si eran 10.000. 10.000. El 10, ¿por cierto? O el 10.000, ¿cierto? Porque usted lo va a tener anotado ya abajo, ¿bien? Y usted aquí le va a poner un puntito para no perderse, ¿bien? Entonces, lo que va a hacer ahí, va a tomar ese puntito, perdón, ahí sí, va a tomar ese puntito, ¿cierto? Y usted con un lápiz o con lo que usted tiene conveniente, se me va el curso, ahí sí. Usted va a hacer una rayita hacia el centro, siempre volviendo al 0, ¿ya? Y bajando hasta el 10. Y le va a quedar esto mismo, le va a quedar una barra acostada. Y eso representa muy bien, ¿cierto?, lo que estamos diciendo. Después, siguiendo, ¿cierto?, con lo mismo, al otro lado, en las mujeres me dicen que, por ejemplo, de 0 a 4 hay 6.000. Entonces, ¿qué voy a hacer yo de nuevo? Voy a buscar, ¿cierto?, el margen de 0 a 4, voy a poner, ¿cierto?, el puntito en el 6.000, voy a hacer una rayita hacia abajo para cerrarlo, ¿cierto?, como aquí, por ejemplo, y voy a volver al centro de nuevo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí, chicos y chicas? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Perfecto. profe. Sí, Y profe. así sucesivamente, chicos, hacia arriba, ¿ya? Hasta terminar. Por supuesto que esto le va a quedar disparejo, ¿ya? Porque no hay ninguna sociedad que tenga la misma cantidad de personas o el mismo porcentaje por cada una de las edades. Nunca le va a quedar algo cuadrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente la sociedad es dinámica, ¿bien? Chicos, chicas, voy a dejar de compartir, voy a salirme de la reunión y nos vamos a juntar, ¿cierto?, con el mismo link, ¿ya? Vuelvan a unirse con el mismo link, ¿ya? Aprovechen de descansar un minutito y volvemos enseguida, ¿ya? Enseguida. Nos vemos. Comerciales. Comerciales. Volvemos al tiro.